Santiago, ¿cuál es el capítulo que nos toca hoy? ¿Lo recordamos? Santiago, ¿cuánto? Santiago 3. Wow. Wow. De la lengua. Un miembro que dice la palabra de Dios, un poco indomable. ¿Verdad? En este libro podemos ver muchas cosas. Pero en el libro de Santiago, él nos enseña cosas que tenemos realmente que hacer, seguimiento que tenemos que dar, controles que tenemos que ejercer. De lo contrario, nos controlaría el cuerpo y las cosas que no deben. Y esas que destaca el apóstol normalmente son puntos que tenemos que seguir. En los primeros versículos vemos el poder de la lengua. Y lo vamos a ver en esos primeros versículos, el poder de la lengua. En la segunda parte del mismo capítulo vamos a ver el peligro de una lengua sin control. Y el tercero es la sabiduría para el uso de la lengua. La sabiduría. Primero, la lengua tiene poder. Segundo, hay un peligro, iniciando el versículo si no tenemos control. Hermanos míos. Y tercero, no os hagáis maestros muchos de vosotros con sabiduría, sabiendo que recibiremos mayor condenación. Porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. He aquí, nosotros ponemos frenos en la boca de los caballos para que no nos obedezcan y dirigimos así todo su cuerpo. Mirad también las naves, aunque tan grandes y llevadas de un impetuoso viento, son gobernadas con un muy pequeño timón, por donde el que la gobierna quiere. Así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí, cuán grandes bosques enciende un pequeño fuego. ¿Qué estamos viendo? El poder de la lengua. Estamos viendo que realmente, aún a las potentes, poderosas naves, la guía por el mar, por donde conduce. Un simple toque le corrige. Y ella también tiene el poder en lo cual a veces nos conduce por donde nosotros tenemos. Entonces, por eso tenemos que ver en estos primeros 5 versículos ese poder que tiene la lengua. Y el escritor lo compara con la potencia y la fuerza y el poderío de un caballo. Y él dice que cuando le ponemos el freno y tocamos su lengua, lo que el freno hace en la boca del caballo, esa U que tiene, esa U que se le hace al freno que va dentro de la boca, lo que hace es que aprisiona o libera la lengua. Cuando usted haga el freno, lo que hace es que ha entrado, que aprisiona en la lengua, la mueve y hace que el caballo se detiene y pierde su fuerza. Lo controlamos. Pero lo de nosotros, si nosotros lo pensamos bien, para nosotros sería todavía más fácil controlar la lengua si pudiéramos solamente con una orden mental.
no diga esto, no piense esto, no haga esto, no le conteste. A veces ese control es que se nos dificulta, porque queremos ser tan rápido como nos ofenden. Nos dicen algo que no nos gusta, somos tan rápidos que mi mamá le decía a las tías cuando usted está, parece una ametralladora disparando seguido para atrás. Espera, por lo menos deja enfriar. Y yo aprendí después, y siempre trataba de enseñarlo, cuando me siento mal o me ofende, lo que hace la lengua es que quiere disparar seguido. Contestarle con la misma, tal vez el doble, ¿verdad? Si me da una vez, le quiero dar dos. Pero yo he aprendido a contar para responder a una ofensa. Hay personas, la técnica es de 10, pero hay personas que dicen, yo cuento hasta 100, con tal de calmarme, y no me he podido calmar. Pero cuando ya le doy la respuesta, no es la misma que le iba a dar en el instante. Entonces, esas son las actitudes que nos demuestran a nosotros que una respuesta rápida, por eso dice Santiago, los ve como el poder de la lengua, el poder de la lengua. Y inicia con esta expresión, no hagáis muchos maestros. Es una frase que indica una situación que ya se practicaba entre los creyentes a quienes Santiago dirigió su carta. Santiago le está escribiendo a una gente que se creían manejar doctrina, maestro. Y tenía que decirle a Santiago lo mismo que le dijo Pablo, que no escuché a esos falsos maestros, que eran maestros en su propia formación, en su propia creencia, pero no conforme a la palabra. Santiago nos está diciendo que lo hagamos de acuerdo a la palabra. ¿Entendemos eso? Tenemos que entender, porque todos ofendemos muchas veces, si alguno no ofende, dice el versículo 2, no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. Si usted puede refrenar la lengua, dice la palabra, usted puede refrenar todo el cuerpo. Y el cuerpo camina hacia cosas incorrectas, camina hacia actividades indebidas, a obras ilícitas, a acciones y a visitas o entrar a lugares prohibidos. Pero si usted logra controlar, dice que aprendamos a controlar nuestra lengua, porque cuando controlamos nuestra lengua vamos también a aprender a controlar nuestro cuerpo completo. Un paréntesis. Recuerden que no estoy predicando, que estamos estudiando la palabra, por lo tanto, en cualquier momento me pueden interrumpir y levantar su mano. La participación activa de todo es lo que hace el crecimiento del conocimiento. ¿Oyeron? Aprendo yo, aprenden ustedes, aprendemos todos juntos. Así que sin temor, en cualquier momento. Entonces vemos que Santiago realmente se está dirigiendo a un equipo de hombres, haciéndole una carta, porque habían contienda, había problemas, había gente que se encontraban sabias, pero había gente que vivían, que no le importaba, que le decía una cosa, ellos le devolvían tres, y todas las cosas que estaban haciendo. Y eso es lo que él está diciendo, el poder de la lengua es destructivo. Hay guerras mundiales, hay guerras que se han dado por una ofensa de una expresión. A veces, si usted piensa bien, si usted busca los orígenes de una guerra, de una batalla, usted se da cuenta que eran a veces malas interpretaciones, o malas expresiones, o malas informaciones. Que controlar cositas pequeñas se va a resolver, compensarlo un poco. Por simples insinuaciones actuamos. Insinuaciones pequeñas, pero que no tienen la autoridad para crear una guerra. Y vivimos guerra mundial, vivimos una guerra
actualmente y viviremos en guerra siempre con estos países, con el Oriente, vive Israel toda una guerra continua, simplemente por la insinuación de Sara de que se llegara a Agar. Uno se dijera, si le dice, no, eso no tiene, si él lo piensa y le dice con la lengua, no, pero ven acá, eso no fue lo que me dijo Dios. No, tranquilo. Y le contesta con la palabra, le contesta con la obediencia, con la fe que tenía en Dios. Solamente contestar con la fe que tenía. No, pero espera en Dios. Esta es la única palabra. No, tranquilo, espera en Dios. Oiga, esa simple respuesta, pero no fue la respuesta. Entonces, ¿qué pasa? Que comenzó toda una destrucción mundial que ha existido y existirá hasta, porque el Señor lo dijo, no se apartará la espada de su casa, la que estaría siempre, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos que entender que una expresión, contestar o responder o actuar conforme a una simple palabra puede traernos toda una destrucción de vida. Esa es la importancia que tenemos que ver, que el poder de la lengua puede llevarnos y conducirnos por ese camino con facilidad. Entonces, por eso esos primeros 5 versículos nos hablan bien claro. Quiero recalcarlo. Hermano mío, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación, porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto. Ojo con esto. No es que nos ofendamos, es que no persistamos en la ofensa, es que reconozcamos nuestro error y es que pidamos perdón a quien tenemos que pedirle y al Padre Celestial que nos conduzca por la dirección correcta. Porque a veces la ofensa tengo que pedírsela al hermano. Tal vez yo lo que le ofendo al hermano René, tengo que pedirle perdón al hermano René. Entonces, yo le digo al Señor, no me deje volver a ofender al hermano. O no me deje volver a disgustarlo. Otra vez la ofensa es contra quién. Óigame, contra lo más grande y poderoso que podemos conocer, el Espíritu Santo. Contra el Espíritu Santo. Y ahí es a Él que vamos directamente. Espíritu Santo. Padre Celestial, no apague. Dijo, ¿cómo clamó David? No aparte, Padre, no aparte de mí tu Santo Espíritu. No me aparte tu Santo Espíritu de mí, porque he pecado. Entonces, muchas veces es a Él a quien tenemos que decirle, ayúdame. Pero recuérdense que cuando pedimos ayuda, eso no es para que me diga y yo seguir caminando, es para que me diga y yo cambie de dirección. ¿Entendés? Sí, es que quiero aportar, Ajá. porque estamos hablando de la lengua. Uh-huh. Y una de las manifestaciones del fruto del Espíritu Santo es el dominio propio. Uh-huh. Y usted está hablando que nosotros no debemos de contristar al Espíritu Santo. Uh-huh. Y una de las razones que a veces las personas pierden el dominio propio es porque constrictan al Espíritu Santo. Y David, como usted dijo, da en un punto muy clave, porque él sintió que el Espíritu Santo se había apartado, se había contristado en él, porque le había ofendido. Porque lo había ofendido con el pecado. Uh-huh. Entonces, y también Pablo se lo aconsejó a Timoteo y le dijo, no apagues el don del Espíritu Santo que te fue impuesto por la imposición de mis manos. Amén. El Espíritu Santo es. Estamos claros que cuando Pablo nos dice, porque todos ofendemos muchas veces, si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto. Entonces tenemos que entender que ofendemos, como decíamos, al Espíritu, ofendemos al hermano, ofendemos a
nuestro compañero o a nuestra compañera, ofendemos a nuestros hijos. Entonces, ¿cuál es la técnica? Pedir perdón a quien ofendemos, ¿verdad? Y tratar, poner de nuestra parte, porque no de nada podemos hacer si no ponemos nuestra parte en corregir. Yo no hago nada con ser, dice la palabra, que no seamos oidores, sino hacedores. Yo no hago nada con oír, y siempre pies en el mismo hoyo. ¿Verdad? No puedo decir, no contritéis al Espíritu, pero vuelvo yo contrito y hago lo que él, y no oigo su voz. El Espíritu nos habla. El Espíritu nos habla continuamente. El temor, el peligro está en nosotros contritarlo, enfriarlo, apagarlo. Porque lo vamos haciendo, lo podemos ir haciendo cuando no lo sentimos, cuando no lo queremos, no cuando no lo sentimos, siempre lo sentimos, cuando no lo queremos sentir, cuando no le queremos hacer caso, o cuando no le queremos responder. Entonces ahí comienza. Entonces, tratar de no ofender, he llegado, pongo el punto máximo del espíritu, pero Santiago no está hablando de una ofensa entre todos hermanos. Y es claro que si ofendemos a los hermanos, ofendemos a Dios. Si le faltamos al hermano, le faltamos a Dios. Porque dice, si ofendemos a tu hermano, él conoce. ¿Verdad? Hermana Nubia. Y después... Lo que la lengua, la forma en que la lengua trabaja. Hay muchas veces conversaciones que no llevan a nada, que no son edificantes, y también eso es una forma también de controlar la lengua, de que muchas veces hablar de más cosas insensibles, cosas que no innecesarias. Eso también es una ofensa, porque muchas veces, usted sabe, siempre hay, como dicen, el inventar, el hablar y cosas que no son necesarias tampoco. Amén. Eso es importante. Dice la palabra lo dice de la siguiente manera: de toda palabra ociosa que diga el hombre dará cuenta un día. Ociosa. Una palabra ociosa es una palabra sin fruto, sin resultado, sin importancia, sin nada que edifique, sino que lo más que puede hacer destruir. Muy bueno la observación. De toda palabra ociosa que diga el hombre dará cuenta un día. Eso lo es bien claro, ¿verdad? Diga. Palabra vana. Vana es lo mismo. Vana no tiene importancia. Ocioso también sin utilidad, sin uso, ¿verdad? Son palabras un poco sinónimas en ese caso, sí. Bien, se dice, si terminamos, porque en todo ofendemos muchas veces, si alguno ofende, su palabra es varón perfecto. Capaz también de refrenar todo el cuerpo. Y aquí, nosotros ponemos freno en la boca de los caballos y ya vemos que si logramos controlar la lengua, controlaremos el cuerpo. ¿Cierto? Pero no solamente controlaremos el cuerpo, controlaremos las relaciones. Porque lo mejor es usted ser una persona agradable cuando habla. Pero una persona desagradable cualquiera le quiere salir huyendo. Cuando solo habla para acusar, para castigar, para destacar siempre los puntos que no se deben destacar. Hay personas que ven que alguien hace algo y ya se aparta y no le da oportunidades sin saber. Yo siempre digo, alguien me dijo algo de alguien, pero vamos a escuchar las dos campanas. Vamos a ver, o déjame saber cuál es la razón por la que fue eso. ¿Ve? Y comenzamos a ver esa cosa.
y mantener esa relación y comunicación. Entonces uno dice, pero mira, tenía razón o no tenía razón, le voy a decir, sí, por lo que tú me acabas de decir no tienes razón, o sí tú tienes razón, pero la solución es esta. Y ese diálogo afable no son palabras ociosas, pero también edifica, y controlando la lengua, porque muchas veces usted va a buscar un consejo a una persona, o usted le dice a alguien, a una persona, que me dijo plano y yo me fue, y tal vez yo me hago más parte del problema más que el primero, más que lo dijo. Pero el taledino no, ese yo no te hablo. Yo, mira, para mí, lo tengo por modo. Y comenzamos por ahí, y hacemos peor que lo que hizo el primero, ¿es cierto? Entonces la persona sale, ¿cómo sale? Encendida, tratando, ¿verdad? Pero mira, mi hijo, eso no fue nada, eso tal vez tuvo un motivo, tal vez era que estaba mal del ánimo, o tenía hambre, y no supo qué decirte, y usted va bajando la temperatura, cuando usted viene a la persona dice, ¿verdad? No fue nada, ¿cierto? Entonces debemos aprender la palabra, dominando la lengua, tanto cuando va como cuando viene. La conversación, también cuando aconsejamos, también cuando le hablamos a otros, cuando instruimos, cuando hacemos cualquier. Pasamos a la segunda parte, la cual el peligro de una lengua sin control. Leo en el versículo 6, capítulo 3, leemos, iniciamos en el 6 y vamos a leer del 6 al 10. Dice, y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación. Y ella misma es inflamada por el infierno, porque toda naturaleza de bestias y de aves y de serpientes y de seres del mar se doma y ha sido domada por la naturaleza humana. Pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, llena de veneno mortal. Con ella bendecimos a Dios y Padre, y con ella bendecimos a los hombres que están hechos a la semejanza de Dios. De una misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. Esto no debe ser así. Y voy a completar hasta el 13. Dice, ¿acaso alguna fuente hecha por una misma abertura agua dulce y amarga? Hermanos míos, ¿puede acaso la higuera producir aceitunas o la vid higos? Así también, ninguna fuente puede dar agua salada y dulce. Y a veces estamos dando más agua amarga que dulce. Y a veces damos agua dulce. Pero esta parte que nos dice también, claro, ese poder. Ese lugar que debemos evitar, esa situación que debemos corregir, esa condición que no debemos poner en práctica en nuestra vida, es la que nosotros tenemos que aprender a cambiar, a decirle al Señor cuando tenemos que hacerlo. Vamos, Padre Celestial, yo te pido que me ayude, yo te pido que porque a veces solo no podemos. Entonces vemos que este es un peligro que está en nuestra boca. Porque, como dice el primer versículo, es un fuego y un mundo de maldad.
es un fuego y ya hemos visto como pequeñas chispas incendian grandes bosques. Pero también cuánta maldad podemos hacer cuando ofendemos, cuando desacreditamos, cuando maldecimos. La misma lengua, la misma boca que usamos para bendecir, la queremos ser también para maldecir. Y lo vemos como naturaleza. Y en el mundo natural vemos como mucha gente hablan hasta cuando están hablando de una cosa que le gustó, esa, qué sé yo, qué. Hablan esas maldiciones, y hablan de esta forma. Son momentos que uno lo oye a diario, donde quiera. Y se me apareció una que sé que tan grande, que yo la vi, o vi en la tienda un traje tan, y pago la palabra M ahí, que yo no pude irme sin comprar. Pero oye, estoy hablando de algo que me gustó, que voy a comprar, pero digo, tengo que decir una palabra. Acompañándolo de un adjetivo. De un adjetivo. Incorrecto, ¿para qué? Entonces, así vemos gente, vemos diario que tenemos que aprender a qué, a corregir el peligro que está en nuestra boca. ¿Cómo? Buscando siempre de la sabiduría de Dios. Es la parte 3 que dice que Pablo nos enseña aquí en Santiago nos destaca aquí. Fíjense que cuando uno ve todos estos versículos, que es un mundo de maldad, que está expuesta en nuestros miembros y contamina todo el cuerpo, inflama la rueda de la creación, inflama la rueda de la creación. Contamina, no solamente no contamina el cuerpo, también actúa contra la humanidad, actúa contra lo que hace. A veces hasta en la familia comenzamos a crear una familia dependiente de una ofensa que yo le he hecho cuando pequeñito. Han oído decir de cómo deben hablarse de verdad en la educación de los niños, cómo se debe hablar de forma constructiva, pero hay gente que empieza a hablar de tú no va para nada, tú no sirves para nada, entonces te caes, y así mismo las personas al final en su mente hay un fracaso en su mente que nunca va a llegar a ¿verdad? Y así mismo contaminamos también toda la creación. ¿Ve? Cuando debemos ser positivos en las expresiones. Dios es el Dios. ¿Sabe qué? El ejemplo máximo que podemos ver es el de Dios. Fíjense que si nosotros vemos que alguien dice un fallido así, eres un mentiroso. Si alguien sin querer le dio un golpecito al otro, tú eres malo. Pero Dios llama a las cosas que no son como si fueran. Dice, tú eres hijo de Dios, tú eres santo, tú eres rey, tú eres sacerdote, tú eres todo. Oye, fíjense lo que es máximo positivismo en la vida. Rey, sacerdote. Lugar santo. Viene y le dice el Señor. Le dice, no importa lo que haya hecho o lo que crea él mismo, que está haciendo lo que sea, él lo llama. ¿Por qué no busca? Otro ejemplo que yo tengo en la Biblia, que me encanta, me agrada verlo, es cuando Jesús llama en Apocalipsis a las iglesias. Ustedes se dan cuenta que comienza saltándole, me gusta que tiene, que no tolera a Nicolás, me gusta que mantén tu primer amor. Y toda esta cosa, ese primer amor, y al final que le dice, si no te arrepientes, vendré y quitaré la corona.
o te vomitaré de mí, o te sacaré de mi boca. ¿Verdad? Pero lo primero que le ha dicho, ¿con qué inicia? Nosotros queremos iniciar con lo peor, con el error. ¿Es o no es cierto? Mire, todo lo que estamos hablando aquí es con unas intenciones, que mejoremos nuestra lengua, nuestra forma de hablar, por tanto, nuestra forma de pensar. Nuestra forma de pensar, controlar nuestra mente, que no lo destaca aquí Santiago, pero si logramos controlar la mente, lo que yo voy a decir, lo que voy a hacer, lo que voy a hablar, ella es la que me va a hacer contar hasta 10 antes de contestar. ¿Y cuál es lo primero que nos dice Romanos 12:2? Renovados en nuestro entendimiento. Y por eso estamos estudiando la palabra de Dios para buscar la forma. Esto son prácticas, son teologías, son doctrinales, son enseñanzas doctrinales que nos enseñan y nos conducen por un lugar correcto. No vamos a inflamar contaminar la creación. No vamos a contaminar el hogar. No vamos a contaminar la iglesia. No vamos a contaminar nuestra casa, nuestros hijos, nuestra familia. Lo vamos a edificar. Y si el Padre Celestial dice lo que seremos, aún siendo lo que somos hoy, mañana, yo desde hoy, a ustedes y a todos, y a mi familia y a mis amistades, tengo que verla como quiero verla y ayudarla a que eso sea. Porque después de Jesús tocarle los puntos buenos, le dijo, pero tiene esto, tiene que corregir. Pero es diferente. Ya la persona, cuando usted llama a una persona la atención, mire, si usted lo primero que le dice es el fallo, ya la persona está por el suelo. Y todo lo que usted le diga detrás va a resultar en un mínimo efecto. Si lo que usted le dijo primero fue las cosas que ha hecho por usted, o las cosas agradables, ya lo que venga después va a aceptarlo con agrado. Mi hijo, yo te amo. Tú sabes cuánto a mí me duele esto. Mira, ¿por qué o le hace o un regalito le he hecho? ¿Sabes por qué? O simplemente le pregunto, oye, ¿cómo te ha ido con la bicicleta que te compré? ¿Te ha gustado? Sí, sí, sí. ¿Te ha gustado? Ok, mi hijo. Mira qué bien. Y no te cae. ¿Te gusta? ¿Llega más rápido a los sitios? Sí. No corra mucho. Todo bien, ok. Pero mira, te voy a decir una cosa. Pero ya el niño está pensando en el regalo, ¿verdad? De la bicicleta. En esa bicicleta te fuiste para tal sitio. Y fuiste donde Pedrito. Y tú sabes que Pedrito es muy mal hablado de lengua. No vayas para allá otra vez. ¿Ven la dinámica, la diferencia de la dinámica? Lo primero, ¿cómo te gustó? ¿Lo has usado? ¿Has usado la bicicleta correctamente? ¿Te agrada? ¿Ha hecho bien? Sí, sí, sí. ¿Y qué? ¿Es cómoda? ¿Es liviana? Contento, feliz. Ok, está bien. Pero mira, tú sabes que Pedrito tiene mala fama y tú cogiste para donde Pedrito. Vete donde tus amistades y esa cosa. Usted puede estar seguro que el resultado es diferente si yo entro. ¿Para dónde tú andabas? ¿Tú andabas para donde Pedrito? ¿Y para qué yo te regalé la bicicleta? ¿Cuál es el estado de ánimo? ¿Es igual o es diferente? Esto son dinámicas de coach que yo quiero que la aprendamos, que la practiquemos y que entendamos eso. Porque es la forma de nosotros vamos a controlar. La lengua no solamente es que no es que diga la palabra fea, también es que exhorte, edifique. Somos llamados ¿a qué? A edificar,
a exhortar, a construir, no a destruir. Y ese es el poder que tenemos que verlo. Dice en el versículo, dice, con ella bendecimos al Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres que están hechos a la semejanza de Dios. ¿Qué estamos afectando con esto? La creación. Alejandra quería decir algo. La hermana Morena. Yo quiero decir una pequeña anécdota que me pasó en Japón. Wow. Y es que cuando me pusieron con una señora, a mí una señora capitaleña, yo conozco lo que son los capitaleños. Y la señora primeramente ella, cuando me dijo que, cuando llegamos al cuarto, me dijo, bueno, yo le dije a la señora que organiza los viajes, a Josefina, que yo no quiero una gente que ronque al lado mío, ni que y hay que apagar las luces y yo me acuesto temprano. La Cuando me norma dijo primero. todo eso, yo estaba entrando al baño, me iba a virar como para soltarle la ametralladora, como dijo usted, pero dije, no, espérate. Yo decía, pero tú tenías que pagar un cuarto, pero no le dije eso. Cuando me di media vuelta me recordé. Yo dije, y si yo le digo lo que ella me está, le devuelvo, digo yo, mañana como yo le voy a decir que yo soy cristiana. No le puedo decir porque ya. Y entonces yo dije, no, esa no es la forma. Eso no es lo que dice la Biblia. Me recordé de controlar la lengua y le dije, mire señora, lo menos que yo quiero es que alguien que esté conmigo se sienta mal, porque a mí no me gusta eso, porque a mí no me gusta que me hagan sentir mal. Déjeme decirle algo, mire, todas las personas que tienen después de los 40 años, todo el mundo ronca, así que yo no sé. Entonces pues, mira, al otro día, entonces me dijo que no tenía mentor. Digo, yo llevé mentor. Digo, mire, yo tengo mentor, úselo. Le dije, fue lo primero que le dije, mire, úselo. Al otro día me dijo, mira, entonces yo quería el mentor más tarde y yo estaba buscando al pasito así, pero ella lo sintió. Pero yo por no llamarla ni no sé, encender la luz, pues tampoco no me atreví, porque la señora ya me lo había dicho. Yo andaba buscando así al pasito y al otro día me dice, y a mí no, y porque mira, si tú te pones haciendo así, también me molesta. Digo yo, oh my God. Yo dije, bueno, pero yo me lo voy a meter al bolsillo, no se apure. Pero de ahí quería agua, yo mire, tenga la mía, el agua mía. Le di el agua que quería. Quería una vez té, yo le voy a buscar, bajé, le busqué el té. Y siempre la traté, entraba al baño yo primero, porque yo siempre me tardo. Entonces yo digo, pues yo tardo más, déjeme entrar al baño. Y yo entraba al baño tranquilita, prendía la luz nada más que del baño y salía y ya le dije, ya terminé, porque tenemos que estar una En detrás de la otra. armonía. Ajá. Entonces la señora empezó a ver que yo no era como ella decía. Pues mira, yo quiero que sepa que esa señora como en 3 días me cogió un cariño. Usted edificó. Fíjese, ¿cuál fue la primera impresión de ella? Lo negativo. Ajá. ¿Cuál fue la primera impresión suya? Contestarle, pero usted dijo, no. Entonces mañana, ¿cómo le hablo? Mañana como yo le digo que soy cristiana. ¿Cómo yo le hablo? ¿Cómo le digo mañana? O sea, entonces? No. usted en esa anécdota que la hermana acaba de contarnos, podemos sacar muchas conclusiones. Lo primero es, la blanda respuesta aplaca la ira. Bíblicamente, la Biblia dice eso. Ella, en vez de darle la respuesta correcta que se merecía aquella persona, perdón, la palabra incorrecta o que era, pero que se la merecía aquella persona, toma la acción correcta, controlar la lengua. Vamos a orar. Ajá. ¿Usted quiere orar conmigo?
Sí, pues ya. Hasta la oración la aceptó. Después, Morena, vamos a orar. Cualquier cosita y me embullábamos hablando. Pues todos los días orábamos. Edificó. Usted estuvo edificando en la palabra. Estuvo edificando. ¿Por qué? Porque por obediencia. Porque estuvo hablándole en la forma correcta, pero la primera impresión es verdad en su lengua o en su corazón o en su mente no fue responderle. Por lo menos todos roncamos. Después de bueno, pues te va a oír roncar. Bueno, si yo tengo que prender la luz, voy a ir al baño. O si tengo que ir al baño, voy a prender la luz. Si tengo que hacer... Las respuestas eran respuestas que podían traer otras condiciones. Pero usted tuvo la sabiduría de controlar lo que pensaba y lo que iría a hablar. Y habla lo siguiente. Eso le ganó la construcción, como dice ahí, no inflamar la creación, sino hacer que la familia haga. Entonces, un excelente ejemplo de esa parte, ¿verdad? Seguimos en el versículo 12 dice, hermano mío, ¿puede acaso la higuera producir aceituna o la vid higos? Versículo 12 es ese. 3:12. Hermanos míos, ¿puede acaso la higuera, producir aceitunas o la vid higos? Así también ninguna fuente puede dar agua salada y agua dulce. La lengua puede hacerlo porque es un mundo de maldad, pero nosotros controlamos la lengua para que no haga eso. Diga Alejandra, O tratamos. O tratamos. Dice Alejandra, si no la podemos controlar, por lo menos tratamos. Pero en ese intento, si la buscamos la forma, con insistencia y con la ayuda correcta que es la palabra, lo vamos a lograr. Recuerden, la ayuda de la palabra siempre. Versículo 3, el último versículo, terminamos ahí en el versículo 12. A ver, lo leí ahorita corrido, pero dice, pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, llena de veneno mortal. Realmente existe ese problema de controlarlo. Vamos a leerlo porque toda la naturaleza de bestias y de aves y de serpientes y de seres del mar se doma y ha sido domada por la naturaleza humana. Pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, llena de veneno mortal. Como dice Alejandra, tratamos. Pero si no tratamos, no lo logramos. No hay nada que usted no trate que pueda lograr. Lo que yo no traté, no lo voy a lograr. Ahora, no hay nada que yo trate que no pueda lograr. Sobre todo si busco la ayuda correcta. Por eso digo, debemos controlar nuestra mente, llenar nuestra mente de la palabra, del pensamiento de Dios y de la dirección del Espíritu Santo. Si nosotros nos llenamos de esta parte, dice la palabra, ¿qué es lo que dice la palabra? Que el Espíritu es fuerte, que la carne es débil, que el Espíritu es fuerte. Y ambos se oponen entre sí para que uno no logre el otro. Si nosotros vamos viviendo y escuchando la voz del Espíritu, vamos a dejar de oír la voz de la carne. Pero oímos la voz de la carne y nos lleva al entusiasmo, a los momentos, a las emociones, a los instantes, pero oímos la palabra del Espíritu y se va muriendo estas y va viviendo este. Pero es una lucha que debemos vivirla y seguirla. Si no podemos controlar la lengua, ¿verdad? No la sabemos frenar. Entonces estamos llenos de maldad y de veneno. El cuerpo entero fue creado con un propósito que se violó. Y lo violó el hombre y lo condujo de continuo al mal. Ni siquiera la enfermedad
ni la muerte existían, ¿verdad? Sin embargo, con la caída del hombre, entra en el mundo la maldad. Y de la maldad no podemos librarnos. Y el mismo Jesús nos los enseñó en la siguiente manera. Velad, orad y perseverad para que no entréis en tentación. Él, siendo bueno, siendo el Hijo de Dios, mientras estaba ahí en el cuerpo, sabía que tenía que velar, orar, velar. Entonces, esa maldad que está en el cuerpo, podemos apagarla con presencia, oración y adoración. Y velando, recuerde que velar, el sereno que se duerme, viene el ladrón. Por eso dice velar. Es un ejemplo del sereno. El sereno está constante, con el fusil en la mano, el soldado allí, el que está de guardia, el que le toca como le dicen en mi país, hacer yuca, 8 horas, son 8 horas ahí. ¿Ves? Y todas esas cosas, el que está delante del rey, ¿verdad? ¿Por qué? Porque eso que usted acaba de decir, porque el mal está de continuo. Y por eso él dice, velad, velad sin cesar. Es la única solución, la única forma con él. Ahora, si estoy de ocio y me descuido, ¿verdad? ¿De acuerdo? El peligro de una lengua sin control lo vimos detrás. Ahora, el último punto, quiero desarrollarlo en unos 5 o 10 minutos. La sabiduría para el uso de la lengua. Y vamos a iniciar en el versículo 13. La sabiduría para el uso de la lengua. Dice, la Biblia lo dice, la sabiduría de lo alto. Así está el título, ¿verdad? En su Biblia. Sabiduría de lo alto. ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Ese es un puntito que a veces se dificulta, porque yo estoy seguro que la hermana Morena no quiso sentirse mansa en ese momento, pero lo hizo y se portó mansamente y no contestó con la violencia que debía contestar, ¿verdad? Mansamente. Sea manso. Entonces esa mansedumbre obtuvo resultado. Pero si tenéis celos amargos y contención, dice el 14, pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis, ni mintáis contra la verdad. O sea, si yo en mi corazón, mi respuesta es un desagradable, o contestarle a alguien como se merece, y no encuentro hasta día antes de contestarle, yo voy a obtener, la verdad, problema. Y por eso dice que viene el grave problema y ahí vienen entonces los demás. Ni mintáis, no os jactéis, o sea, no se vanaglorie, no se exalte, no se crea, no se haga su ego, sobreponga su ego, ni mintáis contra la verdad. Porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto. No es la sabiduría la que yo pretendo demostrar con mi actitud, mi conocimiento o mi lengua. Esa no es la sabiduría. La sabiduría que viene de Dios es aquella sabiduría que viene con mansedumbre, donde viene la templanza, ¿verdad? Fruto del Espíritu. Repito, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, de aquí, de lo que pasa, de lo que no es permanente, de lo que es material y se agota. Es animal,
Es de una actitud irracional, donde no dominamos, donde no aplicamos la semejanza de Dios. ¿Verdad? Es diabólica. Porque ese se de aquí y viene para acá y baja esta, y dijo Jesús que hay de la tierra porque veía el diablo y sus secuaces, sus ángeles que descendían como rayos a la tierra. Porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Porque a veces los celos lo vemos en toda parte. Pero donde no debe haber el celo, y tal vez donde más hay, es la iglesia. Lamentablemente, se ve en la casa con el amor del hermanito que comienzan los celos y a un chiquitito empiezan a hacerle maldad a los hermanitos. Cuando llegó el hermanito, porque llegó, porque tienen celos, porque llegó, porque me va a robar el cariño, me va a robar el amor. En las familias, pequeñitos, en la inocencia, estoy hablando, se manejan y lo manejan. Pues sin querer a veces también así mismo en la inocencia, en la fe, en la sanidad de la iglesia también la tenemos. En los hogares, en la casa. Pero no es buena. Y nosotros tenemos que entender como líderes, como guías, como pacificadores, como edificadores, como sanadores de la contaminación de la verdad, de la creación, de que no las enfermemos, sino las sanemos. Aprender a mirar eso, a decirle a eso, donde yo estoy, puedo hacerlo, donde yo puedo contaminar, donde yo puedo fallar, cómo yo puedo crear celos, donde yo puedo evitarlo. Y debemos entonces, somos llamados a corregir todo esto. ¿Cómo? Con la palabra, con la oración, con la guianza y con el Espíritu de Dios. Porque cada día debemos buscar esa llenura. Y esa llenura se va a dar cuando usted llegue a no sentir sentir los tirones de la carne, a no sentir estos tirones fuertes que da la carne y sentir la complacencia del Espíritu. Entonces te va a decir, estoy lleno del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo me va llenando cada día, me va transformando. Y dice la palabra que no es un momento ni es un día, es una llenura continua, es una búsqueda hasta llegar. Es perseguirla, es buscarla, es pedírsela al Espíritu Santo. No me deje que apague tu Santo Espíritu, no me deje que te contrite. Perdóname si cuando te he hecho mal. Y óigame, el que busca y se mortifica por no ofender al Espíritu, nunca le vas a faltar al Espíritu, nunca le va a mentir al Espíritu. Dice el 16, porque de donde hay celos y contienda, celo y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Pero la sabiduría que es de los altos es primeramente, esta es la que nos interesa, pura. Después, pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. ¿Qué debe pronunciar nuestra lengua? Bendición y no maldición.
¿Recuerdan la historia, la anécdota que le dice del niño que llegaba entre las dos montañas y cada vez que hablaba le contestaban mal? Y va quejándose donde su papá. Papá, que hay un amiguito que todo lo que hablo, todo lo que me hace es decirme maldiciones y dichos y ofensas. Y no quiero pasar por ahí, pero yo paso y tengo que pasar. Sí, mi hijo, ¿y qué es lo que te dice? Me dice tal cosa. Ok. Mira, mi hijo, cuando tú oigas eso, dile, yo te amo. Tú eres bueno. Empezó a decir, ¿y qué hacía la montaña? El eco. ¿Y cuál es el eco? Comenzó a, papá, ¿me habló bien? ¿Seguro? Sí. El papá no se lo dijo, pero pensaba, le habló bien. Le hablaste bien entonces. Y fue cambiando. Entonces nosotros somos llamados a eso. No es lo que yo estoy viendo. No es lo que yo estoy viendo. Es como lo ve Dios. Dios ve las cosas que no son como si fueran. Llama a las cosas que no son como si fueran. Y les dice y nos dice lo que Él sabe que nosotros vamos a hacer y como Él nos ve. Él nos ve, ¿verdad? A través de su Hijo. Y su Hijo es un paño de sangre derramada y a través de esa cortina Él nos mira. Usted y yo tenemos que aprender a mirar a nuestros hermanos, a nuestros amigos, a nuestros familiares, a nuestros hijos, a nuestra casa, a nuestro hogar, con el amor de Dios. Y si tenemos estos frutos que están acá detallados al final del capítulo 3, nos van a guiar y nos van a edificar a nosotros primero, porque lo que queremos es que nos olvidemos de edificar y pacificar al otro. Pacifiquémonos nosotros. El niño cambió cuando se adoblegó él, cuando cambió la conversación de la forma de hablar de la montaña, entonces vino el eco. Pero nosotros queremos oír primero el eco de allá para acá bueno, lo que me dicen bueno para yo responder bueno. ¿Entiende? Está bien, eso vamos a hacerlo nosotros, así como el ejemplo que le ponía de la bicicleta. Te voy a hablar primero las cosas buenas. Cuando yo te tenga que corregir, tu pensar es diferente, ¿verdad? Por la actitud de la hermana Morena, lo que vino después fue hasta petición de oración, hasta participación en la palabra. Edificó en vez de destruir, ¿verdad? Si hay alguna otra participación, alguna otra colaboración, alguien que quiera, hermano Danilo allá. Tenemos otros 3 minutos para terminar la ley 10. Buenas noches. Buenas noches, Daniel. Con lo que estaba compartiendo de lo de la lengua, humanamente Santiago dice que no podemos dominar la lengua, humanamente. Humanamente. Pero en Gálatas 5:22 dice, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad y fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Eso fue lo que le contestamos a la hermana, ¿verdad? ¿Verdad? Justamente que con la actitud que debemos actuar, con la oración, con la presencia de nuestro Señor, con la palabra,
vamos a vencerlo. Humanamente, pues, mire la observación que usted ha dicho, humanamente no tenemos la fortaleza. Lo que pasa es que no es con nuestra fuerza. Así es. ¿Eh? La persona tiene que estar llena del Espíritu Santo para poder tener dominio propio sobre sí mismo. O sea, no es conmigo, no soy yo, es con tu espíritu, ¿verdad? Así es. Recuérdate que dice la palabra que el gozo del Señor es mi fortaleza. Entonces yo voy a ser fuerte y voy a vencer cuando tengo la presencia del Espíritu de Dios. Cuando tengo la presencia, y eso lo tenemos todos los aquí que le hemos dicho al Señor, tú eres mi Señor. Todo cuanto lo hemos confesado como nuestro Señor y Salvador, como Salvador, y que fuimos sellados, estamos llenos, y esa es la fortaleza. Entonces esa fortaleza te permite vencer el mal. Porque esta es tan mala, tan mala, tan mala, que ni siquiera podrá ver a Dios. Y es tan mala, tan mala, tan mala, que se la van a comer los gusanos. Pero puede ser tan buena, cuando se convierte en templo del Espíritu Santo. No podemos olvidar eso. No podemos olvidar eso. Porque no la vamos a destruir porque es mala, porque ahorita entonces ya la tiramos, ¿verdad? Y la incendiamos. Acabar con esto y la voy a incendiar. No. Gracias, Señor, porque esta es templo del Espíritu Santo. Pero hay que transformarla, ¿verdad, mis hermanos? O sea, el mal lo vamos a convertir en un adorador del Padre Celestial, en un pacificador, en un productor de fruto. Y esos frutos que sean para el Señor. Sin más participación, que Dios le bendiga. Gracias por la participación, por las atenciones. Y pensemos en este estudio y si podemos oírlo de nuevo, el video, podamos oírlo. Los que nos escuchan por las redes, estamos estudiando no nuestro concepto, nuestra palabra, sino la palabra de Dios. Estamos siguiendo sus instrucciones, no instrucciones humanas, sino instrucciones espirituales, porque son redactadas por el Espíritu Santo. Así que le invito a los que nos escuchan y a todos aquí presentes que sigamos repasando, viendo esto. Y una forma es ver lo que hemos estudiado, lo que hemos buscado. Y eso ayuda a nuestro entendimiento. Padre, te damos gracias. Ahora te pedimos, Señor Dios, en el nombre poderoso de Jesús, que le dé paz al hogar de la familia de Olga y Esteban, de Daniel que partió, a sus hijas, Señor, y a su hijo, y que los conduzca en paz y en tranquilidad. También te pido, Señor Dios, que nos lleve a nuestros hogares bajo la dirección tuya, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias, Señor.